Buenas tardes, Dios le bendiga, buenas tardes, noches, días. Todavía no me acabo de acostumbrar es que con lo que llaman redes sociales, que sociales no tienen mucho, pero bueno, es otra historia. Luego, pues a donde quiera que nos estén viendo, bienvenidos ustedes y los que estamos aquí presentes. Vamos a seguir considerando lo que está escrito ahí en el libro de los Hechos, capítulo 13. Vamos a seguir meditando en este tema que empezamos hace 8 días, en esa aceptación o rechazo al mensaje, a la palabra de Dios. Ponga atención, hizo el esfuerzo de venir por acá, le animo a que pongamos atención. Dice el versículo 26, vamos a partir de ahí y ya no vamos a hacer tanta recapitulación. Acuérdense que Pablo está en una sinagoga, en una ciudad que se llamaba Antioquía de Pisidia, ahí en lo que hoy es Turquía, y él fue invitado a dar una palabra de parte del Señor a los que estaban ahí congregados, judíos y temerosos de Dios, y Pablo comenzó su mensaje haciendo referencias a cosas que estaban escritas ahí desde el libro de Génesis. Y llegó a un punto en el versículo 26 donde Pablo se dirige a estos oyentes y les dice: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, haciendo referencia a los que eran descendientes de Abraham en cuanto a la carne, dice: y los que entre vosotros teméis a Dios, que pues siempre es de alabar, ¿verdad? Gente que desea, si tú estás aquí o estás en otro lado escuchando esta palabra, siempre hay gente que de una manera tiene una cierta idea, una cierta inquietud, ¿verdad? Respecto a conocer a Dios, ¿verdad? Y bueno, nunca falta. Y para ellos y para los que están aquí y nos ven, también aplica lo mismo que decía Pablo. Dice: a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. La palabra de Dios siempre es para salvación. Salvación, a veces dicen: es que esta no tiene nada que ver con salvación. La salvación siempre la palabra significa salud. Y Dios siempre quiere nuestra salud. Y cuando a lo mejor nos referimos a salvaciones, pues cuando hablamos del nuevo nacimiento, ¿verdad? Pero en general, cuando usted vea la palabra salvación, no necesariamente estamos hablando de nuevo nacimiento. Dios siempre desea que seamos creyentes, que seamos gente que tenga buena salud, comenzando por lo espiritual, ¿verdad? Que nuestros pensamientos, nuestras actitudes sean santas, sean justas, sean correctas, ¿verdad? Y por eso Dios siempre está llamando nuestra atención. Dice que su palabra es inspirada por Él para que nosotros enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos, para darnos razones, ¿verdad? Y nosotros podamos ser obreros, gente que está preparada para toda buena obra, a fin de que el nombre de Dios sea glorificado, ¿verdad? Por la manera en cómo nosotros nos conducimos en todos los aspectos de nuestra vida personal, familiar, en lo íntimo, en el trabajo, en cada esfera, cada aspecto de nuestra vida. A veces tendemos a decir, no, pues la religión es para los domingos, ¿no? El de Dios es para los domingos, y en la chamba, pues es la chamba, ¿no? Pues no, cuando somos creyentes genuinos, ahí en la chamba dice Dios: todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hacerlo como para el Señor, ¿verdad? Entonces, siempre la palabra de Dios nosotros hay que poner atención a ella, porque es una palabra de salvación, ¿verdad? Evidentemente, pues si alguien no ha nacido de nuevo, como ahorita oraba Ricardo, si alguien no se ha entregado al Señor, reconociendo que Él es nuestro único y suficiente Salvador, pues por ahí comienza la salvación, ¿verdad? Pero toda la vida, hasta que pues el Señor venga a nuestro encuentro, ¿verdad? Porque es cuando Él viene a nuestro encuentro, porque ¿quién de ustedes sabe el día que va a partir de esta tierra, de este peregrinaje? Nadie sabe. Dice la Escritura que Él sí lo sabe, ¿no? Entonces Él viene a nuestro encuentro. Y cuando Él venga a nuestro encuentro, pues qué bueno que ya estemos preparados, listos con las maletas, como yo luego le digo a algunos compañeros de trabajo: ya tienes la maleta lista para irte, pues entonces, pues sin problema, ¿verdad? Pero si no, entonces considera.
Entonces ahí sigue Pablo con este sermón y él va a hablar acerca de, pues, de la centralidad del Evangelio. La centralidad del Evangelio se encuentra, ¿sí pueden quitarle qué es el verbo, Ricky? Lo que se ve así como, bueno, ahí la ganancia, o como, ahí yo soy ignorante, ¿verdad? La centralidad del mensaje del Evangelio está en el Señor Jesús, ¿verdad? En su muerte, en su resurrección. Dice Pablo en 1 Corintios 15, si nosotros proclamamos la resurrección de los muertos, creemos en la resurrección de los muertos y Jesús nos resucitó, pues somos los más dignos de conmiseración, ¿verdad? Porque estamos creyendo, fundamentando nuestro caminar, nuestra vida, nuestra ética, nuestra manera de pensar, todo está centrado en el poder de la resurrección de Jesús. Si Jesús nos resucitó, pues van en nuestra esperanza, van en nuestra fe, pues entonces, pues estamos aquí perdiendo el tiempo, ¿verdad? Pero el mensaje del Evangelio está centrado en esos dos aspectos. Dice, porque los habitantes de Jerusalén, sigue diciendo Pablo, versículo 27, y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, y no habla de que no conocían de Jesús en cuanto a saber de Él, sino que no tuvieron esa experiencia de ese encuentro con Jesús, ¿verdad? Ni las palabras de los profetas. Fíjese, es tremendo, dice la Escritura, que la gente no conoce, a veces no conocemos la palabra de Dios. Es importante conocer la palabra de Dios. Ellos leían los profetas cada 8 días, pero pues como a veces me pasa a mí, ¿verdad? Me entra por una oreja y me sale por la otra, o a lo mejor ni me entra, ¿verdad? Y venimos aquí y ¿qué dijeron? ¿De qué trató la película? Pues a veces salimos como en el cine, no sabemos ni de qué era la película, ¿verdad? Y nos acordamos. Pero Dios desea que nosotros pongamos atención reverente a su palabra, porque son palabras de vida eterna, ¿verdad? Y bueno, dice que ellos ni las palabras de los profetas las conocieron, no es que no las hubieran escuchado, no es que no hubieran puesto ellos atención a ellas, sino que no tuvieron el corazón para creer esas palabras, eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Y dice que la Escritura que las cumplieron, ellos sin tener ese entendimiento al condenarle y sin hallar, versículo 28, en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Ellos mismos, Pilato estaba asombrado de cómo quieren que, usted lee los evangelios, decía Pilato, pues cómo quieren que yo crucifique a este hombre, yo no encuentro ningún delito en él. Entonces Pilato en su razonamiento, pensando probablemente que pues cabría la cordura, cabría el sentido común, digamos, dijo, bueno, pues les voy a proponer, porque en ese tiempo se podía soltar a un delincuente o a alguien que estuviera digno de muerte, les voy a proponer un intercambio, a ver, ¿a quién quieren que os suelte? A Jesús, que pues no hubo ningún testimonio que acertara, ¿verdad? Que fuera verdadero, que fuera fidedigno, o quieren que le suelte a Barrabás, que estaba comprobado que era un asesino, un revoltoso, ¿verdad? Un sedicioso, y les dijo, ¿a quién quieren que os suelte? Digamos, hablando de lógica humana, pues a lo mejor uno diría, ¿no? Pues ¿cómo soltar a alguien que es inocente, que realmente no hay de qué acusarle, o soltarles a un malo de Malolandia, ¿no? Como luego digo yo, un malo de Malolandia, pues Pilatos pensó que iban a decir, pues suelta a Jesús, y pues no, porque detrás de todo también estaba Dios obrando, ¿verdad? Porque el Señor había puesto en su mente infinita que un justo, que un santo, ¿verdad? Que el Cordero de Dios, como decía Juan, que quita el pecado del mundo, un hombre santo, inocente, fuera el precio por nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, pues pidieron a Pilato que se le matase, entonces gritaban que le soltaran a Barrabás, ¿verdad? Y entonces el Señor fue llevado a la cruz. Dice el versículo 29, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, el Señor cumplió al pie de la letra todas aquellas cosas, como Isaías 53, ¿recuerdan? Dice que como un cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, dice Isaías 53, y así fue nuestro Señor, y así como esas muchas más profecías se escribieron con relación al Maestro, y todas se cumplieron a cabalidad,
Dice la Escritura que murió ahí, quitándolo del madero. Cuando dice del madero, era la manera en que ellos sabían, identificaban que era la muerte en la cruz. No necesita decir Lucas que fue en una cruz, porque era lo común, ¿verdad? Si dicen, alguien lo juzgaron y le dieron muerte en la silla, ¿qué está usted pensando? ¿En qué silla está pensando? En tiempos modernos, si estuviera ahí incluso en los Estados Unidos, ¿cuál silla? La silla, pues la silla eléctrica. Entonces necesitan luego especificar la silla eléctrica, era algo parecido, ¿verdad? Y dice la Escritura que le descolgaron, ¿verdad? Del madero, ¿verdad? Ay, ¿dónde me quedé? Y lo pusieron en el sepulcro, versículo 29, ¿verdad? Mas Dios, aquí es la cuestión, amado, la obra siempre es de Dios. Dios empezó la obra y Dios la va a continuar, la va a perfeccionar. Es Dios quien tuvo la iniciativa. Los hombres, no hay quien busque a Dios, no hay ninguno de nosotros, ¿verdad? Siempre Dios estaba buscando la iniciativa. Y hay corazones que se inclinan a buscarle, pero es realmente Dios quien viene a nuestro encuentro. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿verdad? Dios siempre conoce los corazones y también hay gente que tiene un corazón que tiene el deseo de conocer a ese Dios verdadero, y entonces Dios en su gracia y en su misericordia también se muestra a ellos de una manera. Entonces igual con la obra de la redención, el versículo 30 dice que Dios levantó al Señor Jesús de los muertos, amén. ¿Se goza usted en ello? Y pues por eso estamos aquí hoy, aunque resistiendo el embate del sopor, del calor, pues aquí estamos, ¿verdad? Dispuestos a escuchar la palabra del Señor. Y Él se apareció durante muchos días, después de resucitar al tercer día. Se le presentó a muchos, dice, juntamente con Él de Galilea, Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo, ¿verdad? Gente que estuvo dispuesta, porque ahora sí que vio ello, estuvo dispuesta aún a dar su vida por causa del Maestro que ellos vieron resucitado, Pedro, Esteban, Pablo, que también le vio resucitado, Juan, y todos y cada uno de ellos estuvieron dispuestos aún a morir, a dar su vida por causa de eso que habían sido ellos testigos, ¿verdad? Y nosotros también, dice, os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido. Entonces Dios es el que ha cumplido su palabra, es el que se ha propuesto un plan eterno de redención y Él lo va a cumplir hasta el último habitante de esta tierra que hay en medio de nosotros, ¿verdad? Y Él ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Y Pablo empieza también otra vez a retomar la Escritura. ¿Se acuerda que la vez pasada decíamos que Pablo hizo un recuento así como de lo que estaba escrito en Génesis, Éxodo, en Números, etcétera, en Jueces, Josué? Y ahorita vuelve a retomar este aspecto y dice que en el Salmo 2 está escrito del Señor, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esas son las palabras que Lucas en el capítulo 3 le recuerda a la gente cuando el Señor Jesús fue bautizado por Juan ahí en el río Jordán y oyó, dice la Escritura, Juan como testimonio de esa acción, la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, ¿verdad? Dice, en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, le dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Eso está en Isaías 55. Por eso dice también, añade Pablo en otro salmo, el Salmo 16, no permitirás que tu santo vea corrupción. Usted da cuenta que en el sermón de Pablo, él una y otra vez está hablando acerca de lo que dice la Escritura. Por eso es importante que usted y yo conozcamos la Escritura, porque nuestro testimonio tiene que estar en base a lo que dice la Escritura, no en lo que me dijeron, no en lo que oí, no en lo que sentí. A veces somos muy dados los creyentes, los cristianos, a decir, es que yo siento. Pues está bien, qué bueno que sientes, pero más allá de lo que sientes es qué dice Dios. Es que yo pienso esto, bueno, está bien, qué bueno que piensas, ¿verdad? Felicidades, pero ¿qué dice Dios? Es que yo creo esto, está bien, ¿qué crees? Pero eso que crees está conforme a lo que Dios dice, porque Pablo y una otra vez está citando, ¿qué? Las Escrituras. Ahora, pues no necesariamente es cuestión de que usted esté diciéndoles el capítulo y el versículo, pero sí usted debe de, como dice Pedro, dar razón de la esperanza que hay en nosotros y al menos tener una idea pues de lo que está usted compartiendo, en dónde lo dice, ¿o no?
debe de tener una idea y no hablar solamente de oídas, ¿verdad? Sino conforme a la palabra de Dios. Por eso Pablo está recurriendo una y otra vez a la Escritura. Versículo 36, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. Cuando dice durmió, pues es la misma palabra para decir que murió. Así es que cuando usted vea esta palabra, pues significa la muerte de un creyente, ¿verdad? O de alguien fiel al Señor. Dice, fue reunido con sus padres y vio corrupción. Está hablando de David literalmente. Mas aquel, y aquí vuelve a tomar Pablo el hilo de su predicación para hablar del Señor Jesús, mas aquel a quien Dios levantó, ¿no vio corrupción? Al tercer día el Señor Jesús fue resucitado. Dice el versículo 38, sabed, entended, captad, comprended. Esto, varones hermanos, se refiere Pablo a ellos, que por medio de él se os anuncia ¿qué? ¿Por qué estamos aquí queriendo conocer la voluntad de Dios? Porque entendemos que Él ha perdonado nuestros pecados. Y que nosotros venimos aquí, como estaba oyendo la predicación de un hermano hace 8 días, ¿verdad? Venimos aquí para prepararnos, para estar capacitados, dice Efesios, para toda buena obra, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Usted está ahorita en una sesión de discipulado, amado. No nada más desde que vengo aquí a... Por eso, si usted se viene a dormir y a pajarear, haga algo porque está perdiéndose de una clase, ¿verdad? Aquí, bueno, a lo mejor ahorita ya pues puede usted ver la repetición, ¿verdad? Y volver a repasar la lección. Pero en la antigüedad pues no había YouTube, ni Facebook, ni WhatsApp, ni había Biblias como las que traemos hoy escritas, unas hasta en su teléfono, ¿no? Entonces había que poner atención, prestar atención, comprender lo que se estaba diciendo. Y entonces en este sentido nosotros hoy estamos, porque hemos recibido el perdón de nuestros pecados, estamos aquí dispuestos a que el Señor nos hable algo para nosotros ponerlo en práctica durante la semana. ¿Amén? Hello. ¿Sí o no? Ah, bueno, porque así como que... Nada más habla uno, luego como... Somos como discípulos de Juan el Bautista, ¿verdad? Una voz que clama en el desierto. Dice, mirad pues, perdón, me brinqué el 39. Entonces, por medio del Señor Jesús se nos anuncia ¿qué? Perdón de pecados. Si alguien nos está oyendo y no ha recibido esta gracia de parte de Dios, hoy es el tiempo aceptable, ¿verdad? Recibí el perdón de nuestros pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, porque por las obras de la ley nadie podrá ser justificado. No es por obras para que nadie se gloríe, no es por nuestras buenas obras, no es por ir a cientos de kilómetros de un lugar a otro, ¿verdad? No es porque nos lastimemos el cuerpo, no es porque hagamos una cantidad de rezos así inigualables, ¿no? No se trata por la cantidad de palabras que decimos, no es por eso. Porque por las obras de la ley nadie podrá ser justificado, porque el que quebranta un solo mandamiento, pues ya quebranta, dice Santiago, dice la palabra, todo, ¿no? Entonces, pues ¿quién hay que no quebrante en algún momento dado de su vida? Aún nosotros como creyentes. Por eso nuestra posición delante del Señor en cuanto a permanecer en su gracia no está en base a guardar un mandamiento. Obviamente hay que guardar los mandamientos, hay que cuidar, ser obedientes a Dios. Pero si fuera por nuestra obediencia, pues ¿quién no? Porque pues, cuando no es una o es otra, como dicen por ahí, cuando no es Chana, es Juana, ¿verdad? Y cuando no es por aquí, es por allá. A veces si no es con nuestro pensamiento, es con nuestra boca, o a veces con nuestra actitud, a veces se nos chispa como quiera que sea, pero por eso dice la Escritura que abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo, el justo, ¿verdad? Por eso dice, y por la ley de Moisés no pudiste ser justificados. En él, o sea, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Lea Romanos capítulo, estudie Romanos capítulo 3, 4 y 5. Y se va a dar cuenta de la importancia de lo que es la justificación. Ninguno de nosotros por sí mismo puede ser declarado justo. El único que nos declara justo y que nos da una posición de justo es el Señor Jesús.
el Padre a través de Jesucristo, y tenemos que entenderlo así. Mirad, pues, que no venga sobre vosotros, y aquí hay una llamada de atención, amado, porque usted dirá, pues eso lo dijo Pablo a los oyentes de ese tiempo, pero también aplica hoy para nosotros, porque a veces venimos así como por venir, estamos escuchando por escuchar y realmente no le ponemos atención a la palabra de Dios, a lo que Él quiera decirnos. Nosotros somos solamente siervos inútiles, pero Dios es el que quiere que nosotros pongamos atención a su palabra. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, ya se me lenguó la traba, y asombraos y desapareced. Tened cuidado de no menospreciar la palabra de Dios. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses, no menospreciéis las profecías. No está hablando de cosas futuras, está hablando de la palabra de Dios. No menospreciéis, no tengamos en poco, amado, la palabra de Dios. A veces decimos, no, es que fulanito me gusta más cómo lo dice o cómo aquello. Pues cada uno tiene su don de parte de Dios y su gracia. Lo importante es cuando usted esté escuchando a alguien, ponga atención a la palabra de Dios y no la menosprecie en función de quién la dice o cómo la dice. ¿Ok? Es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta, hermano, porque si no, pues vamos a poder llegar a tener una actitud como estos hombres. Porque yo hago, dice Pablo, dice la Escritura en Habacuc, yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Y ellos que estaban siendo testigos de la resurrección del Señor, algunos no creían en eso, pensaban que era puro cuento lo de la resurrección. Hoy mucha gente piensa que es puro cuento, pues son puros mitos ancestrales de los cristianos. Pero por eso es tan importante que si hemos nacido de nuevo, nosotros experimentemos, dice Pablo, el poder, dice Romanos, de su resurrección. El poder de una vida transformada, dice él, por el poder de su resurrección. Por eso es tan importante, si en nuestra vida no hay frutos, no hay cambios, no hay una evolución, pues hay un problema. Tenemos que examinar nuestro corazón, tenemos que examinar nuestro caminar delante del Señor, ¿verdad? Entonces, versículo 40, ahí termina Pablo su mensaje, ¿verdad? Advirtiéndoles de que no tuvieran dureza en su corazón, igual que para usted y para mí en esos tiempos, ¿verdad? Tener cuidado cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, de no endurecernos, de no menospreciarla, de no hacerle caso, etcétera, ¿verdad? Versículo 42, y ahí empieza, podemos ver la respuesta de la gente que escuchó este sermón. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Fíjense, ¿quién le rogó a Pablo que les volviera a hablar de estas cosas al siguiente sábado? Los gentiles, ¿verdad? Estaban ávidos, deseosos, como usted comprenderá, ¿verdad? Usted está ávido, hambriento de la palabra de Dios. Ya se le queman las habas por venir el domingo. Ya se le queman las habas por abrir la Escritura. Ya usted está ansioso. ¿Cuándo es la siguiente reunión, hermano? El miércoles voy a venir a la palabra, a oír la palabra del Señor. El miércoles voy a estar ahí presto para orar. Dentro de un mes voy a estar ahí dispuesto a buscar la voluntad del Señor orando, ¿verdad? Estoy listo. Y si hay una convocación, está en las tardes ahí, hermano, yo voy a estar porque amo al Señor y deseo, ¿verdad?, estar conociendo la palabra de Dios. Los que ya me conocen ya saben cómo soy, ¿verdad? Como dice un periodista, nótese mi sarcasmo. Está mal, yo lo reconozco, ¿verdad? Pero a ver si nos sacudimos un poquito, ¿verdad? Porque a veces esa no es a veces nuestra actitud. Ese deseo, ese amor, ese desear. Estos hombres gentiles le dijeron a Pablo, háblanos de estas cosas y vamos a venir, ¿verdad?, dentro de 8 días. Versículo 43, despedida a la congregación, muchos de los judíos, los gentiles dijeron, sí, queremos oír esto, venimos el próximo sábado, pero todavía se quedaron algunos, versículo 43, dice, despedida a la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos, ¿verdad? Estaban ahí, hombres que eran gentiles, pero que ya habían hecho todo el rito de circuncidarse y de convertirse al judaísmo, esos son los prosélitos, ¿verdad?
y ellos estaban juntamente con algunos ahí judíos, con Pablo y Bernabé, dice el versículo 43, y Pablo y Bernabé pues no desaprovechaban la oportunidad, quienes hablándoles, pues que se pusieron a hablar de las últimas noticias, de que la viruela del mono, se pusieron a hablar de esas cosas, pues no, se pusieron a hablar siguieron hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? No se pusieron a contar los últimos chismes de la comarca. Y hablándoles, obviamente, de la palabra, les persuadían a que perseverasen ¿en qué? Porque ese hemos sido llamados, amados. Estamos aquí porque queremos perseverar en la gracia de Dios, porque hoy esta reunión es parte de nuestro alimento, de nutrirnos con la palabra de Dios juntamente como pueblo que hemos apartado un tiempo para reflexionar juntos. Aparte de que usted pues, reflexiona en la semana, cada día en la palabra de Dios, usted abre la palabra y la lee, la estudia, la medita, la reflexiona, a ver qué Dios me dirige, y usted ahí en su devocional aparta su tiempo, cena mañana, cena tarde, cena noche, antes de acostarse, levantarse, yo no sé, cada quien tiene sus hábitos, sus costumbres, pero usted está ahí metido con la palabra del Señor y se acuerda de un canto y está cantándole al Señor y pone una alabanza y este no es sarcasmo, pero es parte de perseverar ¿en qué? En la gracia de Dios, porque solamente la gracia de Dios es la que nos sostiene, amado, en las buenas y en las duras, como dicen, en las duras y en las más duras, no dicen así, ¿verdad? Pero en las duras y en las más duras, ¿verdad? El Señor es el que nos sostiene con su gracia, en las buenas o en las malas. Cuando las cosas todo marchan miel sobre hojuelas o cuando las cosas se ponen difíciles, el Señor es el que nos puede sostener y animar y levantar y a veces corregir y a veces pues darnos una llamada de atención, ¿verdad? Pero porque Él desea que nosotros aprendamos a perseverar en la gracia de Él. Dice el versículo 44, entonces el día siguiente de reposo, cuando dice día de reposo estamos hablando del sábado, ¿verdad? Evidentemente. Dice que se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Fíjese qué hitazo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Mucha gente había oído de que estos hombres estaban hablando las buenas nuevas de salvación. Entonces se reunieron mucha gente a oír, ¿qué? ¿Usted qué venimos a hacer hoy? A oír la palabra de Dios. Ese es el deseo del corazón de Dios, que cuando nosotros nos congregamos aquí, pues ahora sí que como pueblo de Él, pues vengamos a oír la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces es importante. A veces la gente, luego estamos aquí como si no estuviéramos, ¿verdad? Estamos así, yo le llamo en Pajarolandia, ¿no? Sí, en Pajarolandia ahí, a veces estamos ahí en Pajarolandia y pues no, ¿a qué venimos? Pues no venimos a estar en Pajarolandia, ¿verdad? Venimos a escuchar, a poner atención a la palabra de Dios, a ver a lo mejor de todas las palabras que decimos, algo que se le quede, algo que se lleve, porque a ver, dentro de 8 días que a veces luego nos preguntan, ¿y qué fue hace 8 días? ¿Qué se dijo hace 8 días? ¿Qué se dijo hace 15 días? ¿De qué predicó el hermano Daniel las últimas veces? A mí me encantan las predicaciones del hermano Daniel porque está una y otra diciéndonos, y al menos si no se nos quedó algo, al menos se nos va a quedar el título del mensaje, ¿no? Ya. Pues cada quien, a mí me gusta en ese sentido ella, ¿no? Y bueno, yo espero que al menos usted hoy se lleve algo de la palabra de Dios, como siempre, ¿verdad? Pero bien, fíjese la actitud de la gente que estaba ahí también oyendo. Hay 2 tipos de actitudes, como decíamos, o se acepta la palabra o se rechaza la palabra. Hoy usted o se la lleva atesorándola algo en su corazón o ni le hizo caso, la menospreció ni la tomó en cuenta. Pero viendo los judíos la muchedumbre, versículo 45, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Tremenda situación de estos hombres que con esta actitud estaban rechazando la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, entonces Pablo y Bernabé hablando con denuedo quiere decir con arrojo, con valentía, que no es lo mismo que ser grosero, ¿ok? O sea, hay que, como dice Pedro, hay que dar razón de la esperanza que hay en nosotros con sabia mansedumbre, pero sí, déjeme decirlo coloquialmente, sin arrugarnos, sin atemorizarnos,
sin, ¿verdad? Sin que nos dé miedo, ¿verdad? Porque a veces alguien se opone a la palabra de Dios, a algo que compartimos, pues aunque nos pongan carota así como que nos van a fulminar con un rayo, pues usted como si nada, ¿no? Porque no es a nosotros a quien, como dice el Señor, no es a ustedes a quienes rechazan. ¿A quién rechazan cuando usted le está queriendo llevar a alguien la palabra de Dios? Pues al Señor, al Dios eterno, y rechazan la palabra de Dios como estos hombres, ¿verdad? Pero a nosotros debemos de guardar cierta compostura, denuedo, valentía, convicción, arrojo. Tenemos que ser firmes, ¿verdad? En lo que decimos. Si ellos no tienen vergüenza de decir sus palabrotas groseras, pues nosotros ¿por qué vamos a tener vergüenza de no decir palabrotas groseras y altisonantes? Si ellos se ufanan de haberse acostado con quién sabe cuántos, ¿por qué nosotros vamos a avergonzarnos de ser gente que guardamos la pureza sexual? ¿No? Si ellos no se avergüenzan de hacer sus espectáculos inaugurales de sus olimpiadas con tanta aberración y perversidad, ¿por qué se iban a avergonzar algunos deportistas de manifestar que habían ganado una medalla para la gloria de Dios? ¿Sí me estoy explicando? Obviamente pues hay que guardar nuestro corazón, no ser grosero, no ser enojón, ¿verdad? Pero sí ser firmes, valientes, que el Señor nos ayude, amén. A eso se refiere con denuedo, ¿ok? Dijeron, a vosotros la verdad era necesario, fíjese, porque el Señor así había mandado que a los primeros que se les predicara. Jesús de hecho dijo, yo he venido en primer lugar por las ovejas de Israel, en Juan, pero hay otras ovejas que también voy por ellas, ¿no? Hablando de los gentiles. Y cuando comienza el mensaje del Evangelio a extenderse, ahora era el tiempo de que también el mensaje llegara a esas otras personas que también Dios desea alcanzar con su palabra, ¿verdad? Dice, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, más puesto que la desecháis. ¿Cuál es nuestro corazón cuando oímos la palabra? ¿La recibimos? ¿Estamos dispuestos a considerarla, a valorarla o la desechamos como estos hombres? Dice, por cuanto más puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna. Pues no hay nadie que sea digno, pero aquí el sentido cuando dice, no os consideráis dignos, no están ustedes dispuestos a recibir la palabra de Dios. No tienen el corazón para recibir la palabra de Dios. El Señor Jesús le decía a la gente, no eches tus perlas delante de los cerdos. ¿Usted echaría lo más valioso que tiene ahí a la comida de los puercos? Pues no, a los puercos no le pone usted ahí un pavo, ¿verdad? Recién rostizado, ¿no? Digo, se lo comerían, porque así son los cerdos, pero no, le echan la sobra, la inmundicia, ¿no? Y nosotros tenemos que saber cuando alguien pues ya no tiene caso seguirle hablando la palabra de Dios, porque ya estamos viendo que su corazón es rechazar la palabra, oponerse a la palabra, ya no la desea recibir. Hay que también tener ese discernimiento de parte de Dios, ¿verdad? No a la primera que alguien, si alguien a la primera usted ve que le pone cara, no significa que usted le siga hablando. Ya si de plano dice, ay, ¿sabes qué? Como alguna vez me dijeron en el hospital, no, ¿sabe qué? No nos diga, les pasa a los hermanos en el hospital, no me diga nada. Pues no le digo nada, ¿verdad? Pues, ¿sí me explicó? Ni modo que usted se vaya ahí de necio, ¿no? ¿Sí me estoy explicando? Dice, no, ustedes cristianos ni me digan nada. Bueno, pues Dios le bendiga. Ay, ya le dijo algo, ¿no? Dios le bendiga y ya se va, ¿no? Pero, y bien, pues, ni sacado de onda. A ver, puede ser que internamente sí usted saque de onda y ay, siente regacho, ¿no? Pero usted con un buen corazón diga, Dios le bendiga, ¿no? Tampoco le diga Dios le bendiga como los Juan y Jacobo, que le caiga un rayo, ¿no? ¿Me explico? Sí, me estoy explicando en esto. Entonces hay que tener guianza y revelación y dirección del Espíritu Santo. Dice, pero dice Pablo, por cuanto ustedes desecharon la palabra y no se juzgaron dignos de recibir la vida eterna, aquí nos volvemos a los gentiles.
Porque así nos ha mandado el Señor diciendo ellos, y Pablo cita Isaías 42 e Isaías 49, ahí lo busca en su casa con tiempo. Dice Pablo, te he puesto para luz de los gentiles o de las naciones, a fin de que seas para salvación, y está hablando aquí del Mesías, hasta lo último de la tierra. Esa es nuestra misión, hermano, hasta el último día de nuestra vida, que el Señor nos ayude a proclamar su palabra. Ya no estamos pidiendo que nos mande a China, ya no estamos pidiendo que nos mande allá a Rusia, ya no estamos pidiendo que nos mande allá a la sierra de Chihuahua, ni a la sierra de Oaxaca. Dios nos manda que hasta el último día de nuestra vida estemos dispuestos ¿a qué? A llevar la palabra de Dios, porque Dios desea alcanzar hasta lo último de la tierra a la gente que no le conoce. Amén. Versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, y aquí está hablando de los no judíos, ¿verdad? Se regocijaban, como usted y yo comprenderemos, ¿verdad? Usted está bien contentote. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Amén. Usted también, cuando oye la palabra, le veo el gozo del Señor. El gozo del Señor se le nota, ¿verdad? Entonces el gozo, la palabra del Señor dice que la recibían ¿cómo? Con gozo, se regocijaban en ella y creyeron todos los que estaban designados, ordenados, enlistados para vida eterna. Este versículo luego se malentiende, no es que Dios diga tú sí, tú no, tú sí, tú no. El sentido de ese versículo es aquellos que dispusieron su corazón, Dios les dice, ¿qué dice Dios a los que reciben el mensaje del Evangelio? ¿Qué les dice? Bienvenidos, ¿no? Porque a Él le place recibir a aquellos que creen en su nombre, que entienden que el único que puede perdonar sus pecados es Jesús, y que ellos son unos miserables, pobres, ciegos y desnudos, y que solamente Él puede, ¿verdad?, traernos limpieza en nuestra vida espiritual. Él es el único que puede quitar la vergüenza de nuestro pecado. Él es el único que puede quitar la paga de nuestro pecado, que es la condenación eterna, ¿verdad? Timoteo dice, hablando de eso, ¿no? Porque el deseo de Dios, amado, es que todos los hombres se salven, y Él por eso murió en la cruz, porque Él quiere que la gente sea salva. Dice Pablo a Timoteo, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, 3 al 4. Y 2 de Pedro 3, 9 añade, el Señor no retarda su promesa, hablando de su segunda venida, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Ahí el mismo Pedro se incluye, ¿verdad? Hablando de él y de la nación, ¿verdad? No queriendo que ninguno, ¿qué?, perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la palabra de salvación que predicamos, la oportunidad, ¿no? El viernes o el jueves, ya no me acuerdo, llegó unos testigos de Jehová y venía un señor grande, que yo creo que estaba ahí practicando. Ya sabe que luego avientan a uno y ahí se la van turnando, ¿verdad? Y había otro joven. Y casi yo no me pongo mucho tiempo a hablarles, porque luego estoy ocupado chambeando y luego pues como que. Pero ahí en ese momento me sentí inclinado a compartir el Evangelio, como le he dicho. Mire, el Evangelio no necesita usted echarse un sermón así como nosotros ahorita, ¿no? Cuando alguien no conoce la palabra. Usted simplemente con que le diga, Cristo murió por nuestros pecados, porque hay que incluirnos, ¿verdad? Por los tuyos, por los míos, en la cruz del Calvario. Él resucitó al tercer día, está vivo y viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Ya, se acabó. Así. No necesita usted entrar en más detalles. Claro, dependiendo de la circunstancia. Pero si usted le da esas tres verdades a la gente, ya. Es lo mínimo, lo esencial. ¿Sí me estoy explicando en esto? Es importante, nosotros aprovechemos. Eso no nos va a llevar ni más de 2 o 3 minutos. Y al viejito ahí me insistí en un congreso, pero pues ahí yo le solté en esas pausitas todas esas 3 verdades del Evangelio. Entonces, pues ya, que el Señor haga su obra y el Espíritu Santo
convenza a la gente. Nosotros no estamos para convencer a la gente. Sí estamos para dar razones de por qué hacemos lo que hacemos. Pero eso no significa que la gente pues vaya a aceptar, a entender ¿verdad? Las razones que le demos en cuanto al Evangelio, ¿verdad? Cuando alguien rechaza la palabra de Dios, pues así mismo se está descalificando, ¿verdad? Para recibir ese regalo de la vida eterna, porque no es Dios quien rechaza a la gente. ¿Sí me explico? Dios no rechaza a la gente, es la gente misma la que no recibe el mensaje. Y eso es un juicio de ellos mismos, ¿no? Esos hombres que rechazaron la palabra de Dios estaban llenos de celos, como acabamos de leer, rebatían lo que Pablo decía. Luego cuando la gente no estamos dispuestos a escuchar, ahí en nuestra mente, ay no pastor, está usted diciendo ahí cosas, ¿no? Ay, usted está equivocado, no es así. Empezamos ahí ¿a qué? A discutir a nuestra cabecita, ¿no? Respecto a algo que nos está el Espíritu Santo llamando conforme a su palabra, ¿no? Que a veces así la gente rebatía lo que decía, pero con una actitud equivocada, ¿verdad? Contradiciendo, blasfemando y desechando la palabra de Dios, eso dice el versículo 45 y 46. Pero esos hombres que decidieron creer la palabra de salvación, eso que ya vimos en el sermón que dio Pablo ahí en la sinagoga, esos hombres, esa gente, hombres y mujeres, estamos hablando en sentido genérico, ¿verdad? Se regocijaban al escuchar la palabra, glorificaban a Dios por su palabra. ¿Usted glorifica a Dios por su palabra? No se trata de que ahorita salga usted y que me eche porras, ¿no? Pero luego de repente así como que uno dice, ¿qué le pasa, hermanos? ¿No? Glorificaban a Dios por su palabra, creían en su palabra, decían, sí, Señor, gracias. Había un hermano, cuenta un hermano en un video de un hermano inglés, que en su congregación llegó una hermana, los ingleses ya sabe cómo son, ¿verdad? Como usted comprenderá, sí, son bien flemáticos como ustedes, bien serios, ¿no? Son así que, toda formalidad. Y había una hermana de Latinoamérica, ¿verdad? Que cada vez que el hermano decía algo, decía, predica hermano, gloria a Dios por su palabra. Y ya decía algo el hermano y la hermanita ahí, predica a Dios hermano, predica la palabra, aleluya, gloria al Señor. Pues era de un corte, aparte de que era latinoamericano, mejor pentecostal, ¿no? Pentecostés, perdón. Y alguien ya se acercó a decirle, mire hermano, pues aquí, pues a lo mejor allá sí son así bien, pero acá pues tranquila, porque interrumpe mucho al pastor, ¿verdad? Pero bueno, la cuestión es que estos gentiles, dice la Escritura, versículo, ¿verdad? Se regocijaban, versículo 48, y glorificaban al Señor. Versículo 49, y la palabra del Señor, ¿qué pasaba con ella? Se difundía por toda aquella provincia. Y fíjese, la palabra de Dios no siempre va a ser recibida así como estos gentiles. Ya vimos que hubo judíos y gente que la rechazó, ¿verdad? Y a veces va a haber oposición a la palabra de Dios. Esa oposición la puede encontrar usted en su familia, en su vecindario, en aquella persona que le va a predicar. Puede ser que le diga, ¿sabes qué? Ya córtalas por aleluya, ¿no? Ya no me vuelvas a hablar de Dios. Pues tranquilo usted, pues ya no respete eso, ¿no? Ya no le vuelva a hablar de la palabra de Dios. Mientras no le diga, ya no me vuelvas a hablar de la palabra de Dios, pues usted le sigue hablando, ¿verdad? Ya cuando le diga, no me hables ni me menciones eso, pues ya usted sabe que esa persona ya no quiere, ¿verdad? Y los judíos, dicen en el versículo 50, instigaron, ¿verdad?, a mujeres, fíjese, no es mala onda, ¿verdad?, pero piadosas y distinguidas, nada tiene que ver con estar en contra de las mujeres, pero eso pasó en ese momento, ¿verdad? Y no solamente ellas, ¿verdad?, los judíos y religiosos, ¿verdad?, y los principales de la ciudad, o sea, también involucraron hasta otra gente, ¿verdad? Dice que levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. A ver, ya. Adiós, ya estuvo bien. Tremendo, ¿verdad? Hay que, dice la Escritura, dice el Señor, siéntanse bienaventurados en el capítulo 5 de Mateo, sean bienaventurados cuando por causa de mi nombre os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Sean bienaventurados porque así persiguieron en otro tiempo también ¿a quién?
a los profetas. Ahorita que estamos estudiando Jeremías, los miércoles, ahí, en algunos miércoles, no todos los miércoles, ¿verdad? Porque no voy a decir, ay, el hermano, no. Cuando me toca, a Jeremías le fue, y a muchos profetas, casi a todos, ¿verdad? Acabaron cruentamente, ¿verdad? No todos, pero sí muchos de ellos, ¿verdad? Porque así pasa, la verdad de Dios, cuando uno proclama la verdad de Dios, cuando uno se ciña a la verdad de Dios, pues la gente no lo va a recibir de buen agrado. Aún, por ejemplo, en nuestra vida laboral, el hecho de que no entremos con algunas cosas, pues no necesariamente nos va a ganar el favor a veces de la gente que nos rodea, o aún en nuestro vecindario, ¿no? Cuando nos pasen a pedir la cooperacha para el día de ya sabe quién, ¿verdad? Pues el hecho, cuando les digamos, no, pues es que yo no participo de eso, soy cristiano, y ahí le suelta en 3 segundos el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Y le diga, no, pues, y le quieran hacer de emoción cortándole el agua, haciéndole maldades, y echándole ahí al gato muerto, o a la gallina negra, pues usted tranquilo, ¿verdad? ¿Sí me explico? Porque a veces puede haber persecución por causa del Evangelio, como Pablo, como Bernabé, como el Señor Jesús, como tantos y tantos y tantos y tantos que han padecido, ¿verdad?, por causa del Evangelio. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, en ese tiempo esa costumbre sí entendían cuando alguien hacía eso, era que esa gente no era digna de la presencia de uno. No porque uno tenga cierta dignidad, sino aquí en el caso el centro es el mensaje del Evangelio, ¿no? Entonces, cuando alguien no reciba la palabra de Dios, pues no agarre sus tenis y le haga así, porque pues ni van a decir, este loco, ¿para qué sacude sus tenis? ¿No? Pues ni van a entenderle. En ese tiempo ellos sabían a qué se estaba refiriendo cuando alguien sacudía el polvo de sus pies, ¿verdad? Dice la palabra que llegaron Iconio y los discípulos, ¿qué? Están dormidos, hermano. ¿Los qué? Los discípulos. A ver, ¿cuántos discípulos hay por acá? Discípulos, porque ya le he compartido que en otras ocasiones estamos muy acostumbrados. Si le digo, ponga atención, hermano, como que, aunque no sea hermano, pon atención. Pero aquí hay otra enseñanza, ¿no? Los discípulos. O sea, gente que viene a lo que viene, ¿no? Si yo pago un curso de algo, ya sea por Zoom o presencial, pues ya pagué el curso. Aquí no estamos pagando ningún curso, pero pues hay que sacarle el provecho, ponerle la atención, ¿verdad? ¿Sí me explico? ¿Discípulo? ¿Sí? Sí, discípulo. Ya no voy a decir hermano, ya le voy a decir discípulo. No es por cambiarle, por hacer modas, ¿no? Pero es que luego no entendemos que somos discípulos, estamos aquí para desarrollarnos, ¿verdad? Y hacer la obra del Señor. Dice, y los discípulos estaban, ¿qué? Llenos de gozo y el Espíritu Santo. Esa es la voluntad del Señor, ¿verdad? Que nosotros seamos creyentes, discípulos, que estamos dispuestos a gozarnos aun cuando haya persecución por causa del Evangelio, ¿verdad? Que somos creyentes, que nos fortalecemos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice Pablo a los romanos, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, Romanos 15:13, y en Gálatas 5:22, que usted ya lo conoce, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así es que si hubiera estado usted en los tiempos de Pablo ahí en esa sinagoga, ¿cómo habría respondido usted a la predicación de Pablo? ¿Estaría dispuesto, habría estado dispuesto a creer y regocijarse a pesar de la persecución? Porque estos hermanos se quedaron allí. Sí, es que hay veces cosas que leemos y como que se nos va la onda, el wifi, ¿no? Ya voy a poner moderno. Se nos va el wifi, ¿no? Entonces, Pablo y Bernabé fueron expulsados y sacados de la ciudad, pero hay quienes se quedaron, los que creyeron. Y no crea que la tuvieron tan fácil, ¿no? Porque seguía ese encono, esa situación, como vamos a ver a lo largo del libro de los
de los hechos. No crea que la extensión del Evangelio, el crecimiento del Evangelio fue todo miel sobre hojuelas y grandes campañas, así, todo super guau, todo así tipo, así magnífico, y no. Implicó a veces el dar la vida. ¿Usted hubiera estado dispuesto a ello? ¿O usted hubiera estado inquieto y rechazando la palabra de Dios? Con respecto a la vida eterna, con respecto a la palabra de Dios, ¿usted rechaza la palabra de Dios? ¿Usted está dispuesto a recibir la palabra de Dios para vida eterna? ¿Qué quiere ser un creyente lleno de gozo y del Espíritu Santo? Pues entonces hay que convertirnos, ¿no? Hay que volvernos a Dios, hay que permanecer fieles discípulos del Señor Jesús que murió por nuestros pecados, ¿verdad? Y Él se levantó de la tumba, por eso pues estamos aquí perseverando, ¿eh? Aunque a veces la cosa no esté tan bien, pues ahí estamos perseverando en la gracia de Dios, como Pablo les exhortaba y Bernabé a ellos para que perseverasen en la gracia de Dios. Hermano, este es un maratón, ¿verdad? Y Dios nos anima a que nosotros permanezcamos en la carrera, ¿verdad? De la fe. Y no estamos solos, ¿verdad? Ahí está a nuestro lado, está el Espíritu Santo, ¿verdad? Y Él nos ha dejado su palabra eterna y estamos aquí todos juntos para echarnos porras. Por eso cuando ve usted que alguien se achicopala, pues acérquese, hable con él, ore con él, anímelo. A lo mejor no lo regañe, nada más dígale, ¿quieres que ore por ti? Voy a orar por ti, te veo así como que, te veo achicopalado, déjame orar por ti. ¿Sí me explico? Y estamos aquí para animarnos al amor y a las buenas obras, porque se trata de permanecer fieles y ahora nosotros también tenemos la responsabilidad y el privilegio de parte de Dios de hacer otros discípulos, de llevar el Evangelio y que la gente pues conozca esto que nosotros también por la gracia de Dios hemos recibido. Amén. Vamos a compartir ese regalo. Señor, queremos darte gracias porque pues tu palabra, hay dos maneras de recibir tu palabra. O la aceptamos o la rechazamos, Señor. Nosotros queremos ser gente de la que recibe tu palabra con gozo. Aunque a veces esa palabra sea una palabra fuerte, una palabra de disciplina, una palabra que nos llama la atención, tú nos mandas a recibirla con gozo, porque es para salud, Señor. Es una palabra de salud para nosotros, para que enderecemos el camino si es que andamos caminando chueco, para que metamos el pie si lo estamos sacando de la senda recta, Señor. Y para todos aquellos que no te conocen, Señor, esta palabra tú la has dejado para que ellos puedan venir y tener la vida eterna, heredar la vida eterna que viene por creer en ti, Señor Jesús, que eres el que murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día y que también vienes a juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Entonces, eso es lo que Dios desea para nosotros, en el nombre precioso de Jesús. Amén.